pensar de manera mucho más sosegada, menos apasionada, y sobre todo cuando estamos tratando asuntos teológicos, otra de las cosas que necesitamos es escuchar. Mire, a veces la respuesta que yo tengo para darle a una persona sobre una postura que tiene, con la que yo no concurro, por lo general esa respuesta me la da la misma persona. En el arte de escuchar, hay gente que a veces empieza a hacerme planteamientos en contra, y yo lo único que digo, déjame escucharlo, y sorpresivamente la persona me da la respuesta a lo que él me está planteando de manera contraria. Entonces nosotros muchas veces no escuchamos y empezamos a responderle de manera demasiado apasionada. El otro planteamiento de la Iglesia es que, fíjense que dicen, bueno, pero si Jesucristo era Dios, ¿por qué los cristianos del primer siglo no lo dijeron? Bueno, Él lo dijo de sí mismo. Lo que pasa es que el énfasis de la Iglesia no estaba en probar la deidad de Cristo. El énfasis de la Iglesia estaba en probar ¿qué? En probar el mesianismo de Cristo. O sea, a quien había que probarle de primera instancia, lo que había que probarse de primera instancia era el mesianismo de Jesús, no era su divinidad. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Pues la Iglesia se fue a probar que Jesús era el Mesías. Y mire qué dato interesante. Usted agarra 10 chavitos prietos, 10, con la intención de moverlos en la mano, tirarlos para arriba y que todos caigan cara, ninguno caiga cruz, ¿verdad? Las posibilidades de que logre que todos caigan en cara, dicen las estadísticas que puede darse en 1000 intentos. 1000 intentos. O sea, usted estará 1000 veces intentando, tirando 10 centavos hacia arriba, esperando que todos caigan en cara. Y probablemente de 1 a 1000 intentos usted logre que todos caigan en cara. Fíjese qué interesante. La Iglesia primitiva no tenía que probar con 10 chavitos que todos cayeran cara 1000 veces con solo 10 centavos. No, tenía que probar con 300 textos del Antiguo Testamento todas las pruebas irrefutables de que Jesús era el Mesías. Y lo interesante es que la Iglesia primitiva lo logró. Ahora, imagínense, eran creyentes que no estaban duchos en la doctrina, que no estaban duchos en el conocimiento. Imagínense, Pablo no trabajó con esa documentación trabajó la Iglesia primitiva ausente de Pablo. Y sin embargo, cuando Pedro va a evaluar a Pablo, dice, casi puede decir, si hubiéramos tenido a Pablo mucho antes, hubiéramos resuelto todo este problema más fácil, porque la inteligencia que tiene, la sabiduría que tiene Pablo, Pedro dice, yo no la tengo. Entonces, fíjese que entonces el planteamiento que hacen los que niegan la deidad de Jesús, de que la Iglesia primitiva no dijo que Jesucristo era Dios, desde luego, no lo digo porque ese no era el propósito teológico de la Iglesia primitiva. ¿Cuánto es que adviene ese propósito teológico en la Iglesia primitiva? Ese propósito teológico adviene en la Iglesia primitiva cuando la Iglesia sale de Oriente y empieza a mirar hacia Occidente. Cuando la Iglesia sale de Oriente y empieza a mirar hacia Occidente, se topa con un elemento interesantísimo. Es que Ario es un obispo de la Iglesia. Y Ario es un fiel proponente de que realmente Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un ser especial. Jesucristo es un ser enviado. Jesucristo es un ser distinto a todos los seres humanos, pero no al nivel de Dios. Y desde luego, cuando Ario hace esa postulación, ¿qué obliga entonces esa postulación a la Iglesia? Pues hay que ahora volver de nuevo
a los documentos. Entonces empiezan a trabajar con los documentos, pero ya no trabajan con el documento, simplemente con el documento antiguo testamentario. Ahora bregan con el documento teológico que ya tienen, con el documento teológico que ya tienen y con las posturas filosóficas, porque este es un conflicto filosófico griego. Entonces tienen que trabajar con él ahí. ¿Se da cuenta de la situación? Oiga, ¿y qué sucede? Miren qué dato interesante. Cuando Constantino muere, el credo niceno afirma que Jesucristo es Dios. Pero cuando Constantino muere, el hijo de Constantino es ariano. ¿Y sabe qué hizo el hijo de Constantino? El hijo de Constantino abrazó el arianismo. Y un dato que es interesantísimo en la historia es que entonces, posterior a la postura de la Iglesia, perdonando la redundancia, posterior a esa postura de la Iglesia de afirmar que Jesucristo es Dios, entonces la Iglesia cambió su pensamiento como consecuencia del emperador, hijo de Constantino, y empezó a decir, no, Jesucristo no es Dios, es un ser especial, es un ser extraordinario, pero es humano. No es hasta después, 381, que el hijo de Constantino muere, y entonces quien adviene al poder del imperio, obviamente gracias a Ambrosio y gracias a otros teólogos, asume de nuevo la postura del pensamiento de la deidad de Cristo. Y cuando asume de nuevo el pensamiento de la deidad de Cristo, entonces aquellos que habían sido expulsados y mandados al desierto como resultado de haber sido trinitarios, ahora son traídos de nuevo, puestos de nuevo en su posición, y el imperio vuelve y se declara trinitario. Miren qué dato interesante. Claro, ¿qué hace la Iglesia? Entonces la Iglesia aprovecha para entonces determinar de manera final y firme el concepto de la Trinidad, diciendo que quien no acepte tal concepto es hereje, tiene postura herética. Ahora, fíjense todo el proceso que pasa. Ahora, no es meramente un conflicto puramente teológico, era un conflicto también que político, era un conflicto político. ¿Por qué Constantino acepta la Trinidad? Mire, ¿por qué era teólogo? Constantino no era ningún teólogo. Constantino acepta la Trinidad porque la Iglesia proclamaba la Trinidad y la aceptó. Dios acabó. La Iglesia la acepta, yo pongo sello sobre lo que la Iglesia determina. Ahora, ¿por qué el hijo de Constantino acepta el arianismo? Oiga, porque cuando él surge en su postura de emperador, obviamente los trinitarios no lo aceptaban, y los arianos, ¿qué hicieron? Vamos a apoyar a este hombre. Oiga, pues entonces, ¿qué va a hacer él en deferencia? Pues recíproca. Pues entonces aquí todo el mundo va a tener pensamiento ariano. O sea, esto no se despacha meramente con un a mí me parece, o yo creo que esto no. Mire, esto es mucho más complicado de lo que a veces uno puede creer. Ahora, ¿qué dice nuestros amigos, los testigos de Jehová, con respecto a Cristo? Ellos dicen que Cristo era prehumano. Es decir, sí, Cristo existía antes de ser humano. Ellos dicen sí. Ahora, ¿sabe al punto que llegó Russell a decir? Que cada vez que en el Antiguo Testamento se habla del Arcángel Miguel, Cristo era el Arcángel Miguel. Que para los testigos de Jehová, el Arcángel Miguel era Cristo. Ahora, eso yo no se lo he escuchado solo a los testigos de Jehová. Eso lo postulan nuestros amigos los adventistas. Pero no olviden que los testigos de Jehová vinieron vinculados de alguna manera a miles. Ahora, pero eso yo no solo se lo he escuchado a los testigos de Jehová y a los adventistas. Yo escuché no hace mucho a una predicadora decir por televisión, cada vez que en el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová,